Barstowridge era un lugar donde el polvo se incrustaba en la piel y no se desprendía jamás. Se adhería a todo: botas, maquinaria, dientes, pulmones. Al anochecer, la bruma rojiza teñía los bajos edificios metálicos con un tono oxidado y desgastado, y al caer la noche, la colonia fronteriza se replegaba sobre sí misma. Las puertas se cerraban con llave, las contraventanas bajaban y el aire se tensaba como si la colonia contuviera la respiración hasta el amanecer. Los lugareños no lo llamaban miedo, sino precaución. Aquí, los asaltantes llegaban como tormentas. Repentinos, furiosos y nunca personales. Uno agachaba la cabeza y esperaba a que pasara. Defenderse solo te hacía destacar. El único lugar abierto después del anochecer era el Drap, un bar de mala muerte construido en la ladera de un viejo silo minero. Dentro, las luces parpadeantes del techo zumbaban y el aire olía a licor rancio y aceite de sintetizador. Los mineros bebían con ojeras. Los comerciantes contaban fichas con dedos inquietos y algún que otro vagabundo miraba al vacío. Detrás de la barra, sirviendo un trago de algo azul y probablemente tóxico, estaba el nuevo. Nadie sabía mucho de él. Había llegado hacía 6 semanas en un carguero con solo una bolsa de lona. No había dado su nombre completo. En el permiso figuraba como Jacob Wells, y nadie indagó más. Por aquí, no se le preguntaba a un hombre de qué huía, a menos que uno quisiera averiguarlo por sí mismo. Jacob no hablaba mucho. Servía bebidas, limpiaba y observaba con esos ojos gris pálido que parecían no parpadear nunca. Se movía en silencio, nunca tenía prisa y no se reía de los mismos chistes groseros que los demás. Los mineros suponían que había visto cosas terribles. Quizás militares, quizás peores. Te lo digo, gruñó Maddix, un técnico de fundición corpulento y bien armado, con una extraña habilidad para las conspiraciones. El tipo se mueve como si tuviera la mitad de su edad. ¿Viste cómo atrapó esa botella la semana pasada? En el aire. Ni siquiera miró. Quizás solo sean reflejos rápidos, murmuró Elena, una piloto de carga a la que le faltaban 2 dedos y solo un riñón funcional. O quizás sea un cretino. Jacob no dijo nada mientras le servía otro vaso. Elena sonrió. Ni siquiera llega a eso. Te juro que o es un monje o un viejo oscuro que se esfuerza demasiado por pasar desapercibido. Maddix se inclinó hacia ella. O ambas cosas. Jacob limpió la barra en silencio. La puerta se abrió con un crujido y entraron 5 recién llegados con la postura típica de 2 tipos de seres: soldados o depredadores. Estos no eran ninguno de los dos. Eran asaltantes, alienígenas, altos, con armadura y exoesqueletos remendados que siseaban levemente al moverse. Una mezcla de especies, todos llenos de cicatrices y con una mirada burlona, portando rifles de plasma obsoletos y con una bravuconería digna de un crucero estelar. Los clientes se quedaron helados a mitad de sorbo. Una mujer derramó su bebida y ni siquiera se movió para limpiarla. Las sillas rechinaron cuando algunas se deslizaron silenciosamente bajo las mesas. La música no cesó, pero bien podría haberlo hecho. El líder de los asaltantes, un letari de escamas carmesí con un ojo cibernético negro, dio un paso al frente y sonrió ampliamente. Vaya, miren lo que tenemos aquí. Un pequeño y agradable bar. ¡Qué amables! Jacob volvió a colocar una botella en el estante sin mirarlos. El letari se acercó con aire despreocupado a la barra. Oiga, camarero, usted sirve a alimañas como nosotros. ¿O eso va contra las normas de la casa? Aquí no hay normas, dijo Jacob con calma. Solo modales. El alienígena se rió. ¿Eso es cierto? ¿Lo oyeron, muchachos? ¿Modales? Uno de los otros, un tipo rechoncho con garras metálicas, empujó a un cliente de su taburete y se plantó junto al letari. Empiece a servir, gruñó.
o empiece a sangrar. Jacob ni se inmutó. Tomó una botella y sirvió 3 vasos sin que se lo pidieran. Ni un temblor en sus manos, ni una gota de sudor en su frente. Los asaltantes bebieron sin pagar. Se dispersaron como lobos en un gallinero. Uno volcó una mesa, esparciendo papelitos. Otro arrastró a un joven menor de edad por el cuello hasta ponerlo en pie, exigiéndole los códigos de comunicación de un depósito de suministros. El torgón del bar tiró una fila de botellas solo para oír el ruido. Jacob se quedó inmóvil. Apretó la mandíbula una vez. Nada más. El Letari lo miró con curiosidad. «No te asustas fácilmente», dijo, acercándose. «Eso es interesante. Normalmente, a estas alturas, los camareros estarían llorando o meándose de miedo», respondió Jacob con calma. «Te quedan unos 3 minutos antes de que cambie el ambiente aquí». El Letari ladeó la cabeza. «Repítelo». Entonces el torgón agarró la camisa de Jacob y lo jaló hacia adelante, al otro lado de la barra. «¿Tienes algo que decir, carne?», gruñó. Jacob no se resistió. Por un momento, pareció casi aburrido. Pero entonces algo brilló tras sus ojos. Algo oscuro y oculto. Se movió. En menos de un segundo, su brazo se enroscó sobre la muñeca del togón y la retorció con fuerza. Se oyó un crujido húmedo y seco, y el alienígena gritó. Jacob se movió como un rayo, estampando la cabeza del togón contra la barra con un golpe seco y espeluznante. Una botella salió disparada a su otra mano y se hizo añicos contra la mandíbula del segundo asaltante. Antes de que el grito terminara de resonar, todo se detuvo. El Letari retrocedió, parpadeando. «¿Qué demonios?». Jacob saltó la barra, aterrizó rodando y se colocó detrás de otro asaltante que acababa de empezar a levantar su rifle. Un taburete se abrió de golpe, golpeando al alienígena por las rodillas. Cayó con fuerza. Jacob apartó el rifle de una patada y le dio un pisotón directo en la nuca. El último asaltante, paralizado junto a la puerta, levantó su arma y disparó. La bala rozó el hombro de Jacob, haciéndolo girar hacia atrás, detrás de una mesa. Alguien gritó. Alguien más vomitó. Jacob se agachó, respirando con dificultad. La tela chamuscada de su camisa se le pegaba a la piel. La herida ya estaba ampollada por el calor. Pero volvió a moverse, arrastrándose bajo la mesa, buscando refugio tras la barra. Su mano encontró un grifo roto. Madera, cuerda metálica, bastante pesado. El Letari apareció por la esquina, gruñendo. «Solo eres un camarero». Jacob se abalanzó sobre él, clavándole el grifo en el costado. El exoesqueleto crujió. El Letari lanzó un golpe descontrolado. Jacob esquivó el impacto y le dio un codazo en el estómago, estampándolo contra la estantería. El cristal estalló. Las botellas cayeron. El licor salpicó como sangre. Jacob se tambaleó. Ahora sangraba. La quemadura de plasma en su hombro era profunda. Y la adrenalina se desvanecía rápidamente. Tenía la vista nublada, pero se mantuvo firme. El Letari jadeó, desplomándose contra la estantería hecha añicos. Afuera, un asaltante huyó en la noche. Adentro, el silencio se instaló como cenizas. Jacob soltó el grifo, desplomándose contra la barra. Hizo una mueca de dolor y se tocó el costado. La sangre le resbalaba por los dedos. No era lo suficientemente profunda como para matar, pero sí lo suficiente como para importar. Alina salió sigilosamente de debajo de la mesa. «Santo Jacob, ¿estás bien?». Él asintió una vez. «Revisa a los demás. Mira si alguien más está herido». Maddix salió a la luz, pálido. Ese era Jacob. «Acabas de acabar con todo un grupo de asalto». Jacob no respondió. Respiraba con dificultad,
con las manos temblando ahora que la pelea había terminado. Se dejó caer en una silla, haciendo una mueca de dolor al sentir el dolor en sus costillas. Elena se arrodilló a su lado, le levantó la camisa y se estremeció. El blaster te rozó. Es al menos una quemadura de segundo grado. Y te está sangrando el costado. Puede que también tengas una costilla rota. Probablemente, murmuró Jacob. Sentí que algo se dio cuando choqué contra la barra. Necesitamos la enfermería, dijo ella. Mientras Maddox y Elena lo ayudaban a levantarse, el resto de la gente del bar salió lentamente de sus escondites. Nadie habló. Nadie vitoreó. Se quedaron mirando al hombre silencioso que les había servido bebidas durante semanas, quien ahora salía cojeando en la noche, ensangrentado y mudo, flanqueado por dos colonos atónitos. En la oscuridad, el polvo aún flotaba en el aire. Pero esa noche, nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. El médico de la colonia era un hombre larguirucho y miope llamado Ross, que había pasado más tiempo reparando sistemas hidráulicos de tractores que tratando heridas de guerra. Su clínica olía a refrigerante y gasas viejas, y las luces del techo zumbaban como si temieran encenderse. Jacob estaba sentado sin camisa en la camilla, con la sangre seca formando una veta oscura que le recorría las costillas, y la quemadura de plasma roja e inflamada en el hombro. Parecía exhausto, no por el dolor, sino por algo más profundo. Una pesadez que no había comenzado esa noche. Ross entrecerró los ojos hacia el escáner. Costillas fracturadas. Una, tal vez dos. Sin embargo, no hay ninguna perforación, así que tuviste suerte. La quemadura necesitará curas y regeneración dérmica durante la próxima semana o dos. Descansa. Sanará. Tú te mueves, y eso no. Jacob asintió una vez. La movilidad del hombro va a ser un fastidio por un tiempo, continuó Ross, preparando un parche estéril. Si mueves una llave inglesa con ese brazo, te vas a desgarrar. Jacob no respondió. Miró al suelo mientras Ross limpiaba la herida, estremeciéndose solo una vez cuando el antiséptico tocó el tejido en carne viva. Menuda pelea, murmuró Ross. No pensé que vería a nadie moverse así fuera de un simulador de entrenamiento. La voz de Jacob era baja. No lo hagas sonar noble. Ross levantó la vista. Salvaste la mitad de la barra. No lo hice por ellos. Eso detuvo a Ross por un instante. ¿Entonces por qué? Jacob exhaló por la nariz. Porque no quería matarlos. Ross frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Jacob giró la cabeza. Golpearon la barra como si fuera un juego. Como si fueran accesorios. Intenté terminar en silencio. No captaron la indirecta. Ross aplicó el parche con cuidado. Esa no es la lógica habitual por aquí. No soy de por aquí. No soy de por aquí. Había una larga pausa. Entonces Ross preguntó con cautela, ¿fuiste militar? La respuesta de Jacob fue demasiado rápida. No. Ross no insistió. Para cuando lo habían vendado y puesto los parches, Jacob apenas pudo abotonarse la camisa a medias. Alina y Maddox esperaban afuera, observándolo mientras salía al aire seco de la noche con una leve cojera. No deberías estar fuera de la cama, dijo Elena. No lo estoy, respondió Jacob. Estoy caminando. Ella lo miró, pero no replicó. Al día siguiente, Barstowridge despertó lentamente. Nadie hablaba de la noche anterior, pero el silencio en el lugar era más denso que el polvo. La noticia se había extendido antes del amanecer. El camarero había abatido él solo a un grupo de asaltantes y había sangrado en el proceso. Nadie se reía cerca de él. Nadie golpeaba sus jarras. Los clientes caminaban con cuidado y pedían rápidamente. Algunos evitaban mirarlo por completo. Él lo notó. A media mañana, un hombre con un uniforme de carga polvoriento rondaba cerca de la barra.
Su voz era dubitativa. ¿Estás bien? Preguntó Jacob. Asintió. Ya casi llego. El hombre vaciló. Gracias por lo que hizo. Jacob se sirvió una copa sin responder. A media tarde, apareció la sheriff Cockburn. Era delgada, de pelo plateado, con ojos que habían visto demasiado desierto y poca justicia. Dio una vuelta lenta por el bar antes de sentarse en el taburete más cercano a Jacob. ¿Alguna vez me vas a decir dónde aprendiste a hacer eso? No. Ya me lo imaginaba. Tamborileó con los dedos sobre la barra. No me gustan los misterios en mi pueblo. Jacob se apoyó contra la pared del fondo, con la mano en el costado. No soy un misterio. Estoy jubilado. Ya veo. Asintió. Vine aquí porque pensé que nadie se fijaría 2 veces. No quiero problemas. Bueno, los encontraste de todos modos. Intenté evitarlo. Cockburn lo estudió. Podrías haber matado a todos esos asaltantes. Tiros limpios. En cambio, dejaste a 2 con vida. Uno huyó, el otro está inconsciente y encerrado. Jacob la miró a los ojos. No mato a menos que sea necesario. La mayoría. Eso lo dicen los que no saben pelear. Lo dijiste como alguien que sí sabe. Silencio. Se apartó del mostrador. No estás bajo investigación, pero estaré vigilando a la gente de aquí. Asustarse es fácil. ¿Amenazaste? Sí, pero también los asustaste. Se detuvo en la puerta. Si aparecen más asaltantes husmeando, avísame antes de que saques el cuchillo fantasma la próxima vez. A Jacob le tembló el labio. ¿Cuchillo fantasma? Es como te llaman ahora. Acéptalo. Al anochecer, el bar había recuperado cierta normalidad, si es que la normalidad ahora significaba miradas nerviosas y susurros. Jacob servía las bebidas más despacio de lo habitual. Cada giro de su torso le producía una punzada de dolor en las costillas y el hombro le palpitaba como un mal recuerdo. Alina apareció al atardecer. No se sentó, solo se apoyó en la barra. Las quemaduras sanan más lento de lo que quisiera. Asintió. La gente te tiene miedo ahora. Lo sé. No lo endulzó. No porque me hayas lastimado. Porque no saben qué más escondes. Jacob limpió un vaso con su brazo bueno. No me escondo. Me estoy recuperando. Lo mismo pasa por aquí, dijo ella, golpeando la barra. Deberías hablar con ellos. Tranquilízate. No vine aquí para caer bien. No, dijo ella, apartándose de la barra. Viniste para que te dejaran en paz. Eso no funciona cuando tienes sangre en la camisa y te persiguen historias. Esa noche, después del cierre, Jacob se sentó solo al fondo del bar, mirando fijamente su bebida intacta. El silencio ya no era pacífico. Era vigilante. Sentía cómo crecía la inquietud, como si hubiera abierto algo que nadie quería ver. Y en algún lugar lejano, más allá de la cresta, el único asaltante superviviente cojeó a bordo de una lanzadera corroída y se lanzó a la órbita. Sus comunicaciones estaban bloqueadas, le dolían los pulmones por las costillas rotas, pero lo logró. En un estrecho puerto del mercado negro a 2 sistemas de distancia, se reunió con su contacto, otro letari con ojos más penetrantes y voz más baja. Regresaste temprano, dijo el enlace. Informa. La voz del asaltante tembló. Se suponía que era una simple incursión. Colonia aislada. Sin defensas. Sin respuesta armada. Y había un hombre. Preguntó el asaltante con voz ronca. Un camarero. El enlace parpadeó. Nos atacó sin piedad. A mano limpia. Utensilios de bar. Se movía como si hubiera previsto cada ángulo de la pelea antes de que comenzara. Estaban en desventaja de armamento. Los superábamos en número.
Teníamos el factor sorpresa. No importó. El enlace se inclinó hacia adelante. Descríbelo. Humano. 30 y tantos, tal vez 40 y tantos, rostro demacrado, ojos tranquilos, se movía como si no le temiera a la muerte. Al enlace se le heló la sangre. ¿Me estás diciendo que perdimos un escuadrón a manos de un operativo retirado de las Fuerzas Especiales de la Tierra que sirve copas en un bar de mala muerte? El asaltante no respondió. El enlace se puso de pie. Cúrate las heridas y diles a los demás que dejemos en paz Barstow Ridge. ¿Por qué? Porque la tierra no entierra sus depredadores. Los deja vagar. De vuelta en Barstow, Jacob finalmente bebió un sorbo. Le temblaba un poco la mano. La paz siempre había sido temporal, pero esperaba que esta vez durara. Mañana se despertaría y limpiaría los estantes rotos. Se cuidaría el hombro y las costillas. Asentiría cortésmente cuando alguien le diera las gracias y respondería brevemente. Pero también seguiría vigilando la puerta porque sabía cómo funcionaba la violencia. No desaparecía. Daba vueltas. Y ahora sabía dónde vivía. La semana siguiente transcurrió como un moretón que tardaba en desvanecerse, sensible en lugares inesperados. Jacob se movía con cuidado detrás de la barra, abrazando sus costillas con el brazo izquierdo cada vez que el dolor se intensificaba. La zona afectada en su hombro le picaba constantemente, y cada mañana comenzaba con un fuerte dolor de espalda al incorporarse de la cama. Ross le había impuesto un régimen estricto. No levantar nada más pesado que una botella. No girar la cintura. Definitivamente no golpear a nadie, especialmente en la garganta. Jacob no había respondido. Esa última parte. Parpadeó mirando al techo y dejó que el silencio se instalara. Afuera, el pueblo bullía de tensión. No de indignación, no de júbilo, sino de algo más. Una especie de recalibración silenciosa. Los colonos no evitaron el descenso, pero ahora entraban por sus puertas con una extraña reverencia, como si no supieran si entraban a un bar o a la guarida de un león. Los niños miraban a Jacob a través de las ventanas. Los traidores susurraban por los comunicadores. Más de uno ya le había preguntado a Helena qué se suponía que significaba el cuchillo fantasma. Ella se había encogido de hombros. Significa que debes dar una mejor propina. Fue el 6º día después de la incursión cuando la puerta se abrió, no para un lugareño, sino para un problema latente, un problema contenido, en la forma de una mujer con armadura corporal negra mate. Entró con la confianza relajada de alguien que no solo había visto combate, sino que lo llevaba tatuado en la piel. Su casco colgaba a su lado. Su mirada recorrió la habitación como un escáner. Jacob no se inmutó. Conocía esa mirada. Fuerzas especiales. Se acercó a... El bar está lento. Me llamo Mayor Diane Locke. Inteligencia unificada de la Tierra. ¿Le importa si me siento? Jacob asintió una vez. No pidió nada de beber. Desapareciste hace 2 años, dijo. Baja médica. TEPT, compresión medular, metralla en el pulmón derecho. Nombre borrado del registro de operaciones. Sin dirección de contacto. Jacob la miró fijamente. ¿Hay alguna pregunta ahí dentro? Simplemente no esperaba encontrarte trabajando en un bar en una colonia desértica a 3 parsecs de la Tierra. No esperaba que me encontraran. 5. Sonrió levemente. ¿Sabes qué pasa cuando un lugar tranquilo como Barstow Ridge empieza a mostrar signos de violencia humana entrenada? La gente entra en pánico. Los altos mandos se dan cuenta, dijo. Y me envían a mí. Jacob se apoyó en la barra, con el hombro rígido. No soy una amenaza. No, eres una señal. Entornó los ojos. Para la gente equivocada, añadió. Eres un cebo sin darte cuenta. Antes de que pudiera responder,
Las ventanas exteriores se oscurecieron. El polvo se levantó en un remolino, demasiado rápido para el viento. La postura de Jacob cambió al instante. Apagó el estante hueco que tenía detrás, y el suave resplandor azul se desvaneció. La música cesó. El bar quedó en silencio. ¿Y ahora qué?, murmuró Elena, bajándose del taburete y mirando hacia afuera. Maddix se apartó de la puerta. Nos atacan. Las sombras del exterior se distinguían en 6, tal vez 7 figuras, más altas que un humano. Armaduras elegantes, no saqueadas, no eran los típicos asaltantes. La voz de Locke se apagó. No son de aquí. Jacob se movió con rigidez hacia el panel trasero de la barra y abrió un cajón bajo. Dentro, un botiquín de primeros auxilios, una porra extensible y una baliza de choque de baja potencia. Lleven a los clientes al sótano, ordenó. Locke arqueó una ceja, sin dejar de dar órdenes. No respondió. Afuera, la puerta se abrió de nuevo con un crujido. Esta vez, sin bravuconadas, sin gritos. El líder entró, una alta piel Oberi con un patrón similar a la piedra de río, ojos profundos e indescifrables, sin armas desenfundadas. Sin embargo, tras él, 2 más. Entró uno, luego otro. Pasos silenciosos y deliberados. El Oberi líder habló. Su voz era suave, demasiado tranquila. Buscamos al humano que desmanteló la unidad del comandante Rex. Jacob no dijo nada. Latch se apoyó en la barra, con aire despreocupado. Esto es un bar, no un campo de batalla. Nos dijeron lo contrario, dijo el alienígena, mirando a Jacob. Él no es camarero. Jacob habló por primera vez. Ahora sí. El Oberi dio un paso al frente. Asesinaste a 7 de los nuestros. Impedí que 7 mataran civiles. Eran asaltantes autorizados. Sus muertes violaron el alto el fuego. Latch rió secamente. ¿Crees que los altos el fuego se aplican en sectores fuera de la ley? La mirada del alienígena volvió a Jacob. Ven con nosotros. Vivo es preferible. Muerto es aceptable. Locke se puso tenso. ¿De verdad quieren intentarlo aquí dentro? Jacob levantó la mano lentamente. No hace falta. Te han herido el orgullo. Pero este no es el mensaje que quieres enviar. El Oberi lo ignoró e hizo un gesto a uno de sus soldados. El primero se movió rápidamente. Locke empujó el taburete contra su hombro. Jacob le abrió paso, desviándolo hacia un lado, y blandió la porra hacia abajo, golpeando la rodilla del alienígena con un crujido satisfactorio. El soldado tropezó. Jacob lo siguió con un codazo certero a pesar del dolor punzante en las costillas. La pelea estalló. Latch sacó una cuchilla eléctrica plegable de su cadera y la clavó en el costado de un segundo atacante. Saltaron chispas. Elena arrastró a 2 clientes por la trampilla hasta el sótano. Maddix cerró la puerta lateral del bar y se agachó para cubrirse. Jacob recibió un puñetazo directo al hombro y casi se desmaya. Su visión se nubló y sus rodillas cedieron, pero el instinto se impuso. Cayó hacia atrás contra la pared, agarró un extintor y lo clavó en el casco del Ober. El alienígena cayó, convulsionando. Locke derribó a otro con un doble golpe al cuello y al pecho. Se movía como un bisturí, limpia, precisa, sin emoción. Pero Jacob se debilitaba. Le dolían las costillas. Su hombro estaba inútil. Paró un golpe con el antebrazo y sintió algo romperse. Cayó al suelo. Se arrodilló. Locke lo notó. Lo agarró por debajo del brazo y lo puso a cubierto. Se acabó, dijo. Él tosió, con sabor a sangre. Todavía no. El último Osiri estaba en el centro de la habitación, mirándolos con frialdad. Pulsó un botón en su muñeca. Un zumbido agudo llenó la baliza de alerta. Los ojos de Locke se abrieron de par en par.
Piden refuerzos. Jacob jadeó. No voy a llegar a la segunda ronda. Ella se tranquilizó. Locke al puesto de avanzada. Evacuación de emergencia. Cresta de Barstow. Zona caliente. Estática. Luego una voz. Recibido. Despliegue en camino. 2 minutos. El alienígena comenzó a caminar hacia ellos. Locke se puso de pie para bloquearle el paso. Jacob, jadeando, metió la mano bajo la barra y sacó la baliza. La pulsó una vez, pulso de distracción. Una onda de choque de alta frecuencia sacudió la habitación. El alienígena se tambaleó. Locke se abalanzó. Su hoja encontró la brecha en su armadura. El Osiris se desplomó. Jacob se dejó caer de nuevo, temblando. No debería haberlo hecho. ¿Eso? ¿Crees que voy a sacarte de aquí a rastras? Creo, dijo entre respiraciones superficiales, que voy a vomitar. Locke soltó una carcajada y lo sujetó cuando se desplomó. Minutos después, una elegante nave de evacuación descendió a toda velocidad desde la órbita, levantando una nube de polvo. Los médicos entraron corriendo y sacaron a Jacob, a Locke y a 2 pasajeros heridos. Ross los recibió en la plataforma, con los ojos muy abiertos. Jacob, ¿qué hiciste esta vez? Jacob gimió mientras lo subían a una camilla. Intenté calmar la situación. Ross se inclinó, revisando sus signos vitales. Fractura de cúbito, posible fractura de costilla, hombros inflamados y con espasmos. Vas a estar de baja al menos 6 semanas, murmuró Jacob. ¿Lo prometes? Locke subió al final. No está de baja. Está protegido. Ross parpadeó. ¿De qué? Miró a Jacob. De la galaxia. Cuando la nave despegó, Jacob cerró los ojos. El dolor era insoportable. El médico dijo algo sobre morfina. No lo oyó. Simplemente dejó que el cielo volviera a extenderse sobre él. Amplio, azul y vacío. Y por primera vez desde la incursión, durmió. Jacob siempre había odiado los hospitales, especialmente las clínicas fronterizas. Olían a plástico reciclado y arrepentimiento. Yacía inmóvil sobre una delgada camilla en la sala médica de Barstow Rig, envuelto en sábanas estériles que, de alguna manera, aún se sentían polvorientas. Un corsé le apretaba las costillas como un tornillo de banco, y su brazo izquierdo estaba sujeto a un cabestrillo. Cada respiración dolía y cada parpadeo le hacía palpitar las sienes. Lo peor de todo, iba a vivir. Ross rondaba cerca, tecleando notas en una tableta rota. A ver, hagamos cuentas, murmuró. 2 costillas fracturadas que se agravaron, desgarro parcial del manguito rotador, fisura en el cúbito, deshidratación moderada, conmoción cerebral leve. Levantó la vista. ¿Alguna idea? Murmuró Jacob. Debería haberme agachado. Ross gruñó y le dio una botella de agua. Tienes que guardar reposo absoluto al menos 2 días. Nada de movimientos, excepto para ir al baño. Después, quizá puedas levantarte con ayuda. Nada de combates, nada de trabajar de camarero. Y desde luego, nada de peleas. Se acabó. Jacob hizo una mueca. No estaba en el calendario. No bromees. Tienes suerte de que no se te haya dislocado el hombro del todo. Unos centímetros más y estarías en urgencias con un pulmón perforado. Jacob bebió un sorbo de agua y cerró los ojos. Todo su cuerpo palpitaba en oleadas lentas, un recordatorio de que ya no era el soldado que solía correr a través del fuego del campo de batalla con 23 kilos de peso. Su equipo y la adrenalina eran su único analgésico. La edad, el agotamiento y la paz, las 3 cosas lo habían ablandado de maneras inesperadas. Locke apareció en el marco de la puerta como una sombra que emerge de la pared. Vestía ropa de civil, con la armadura guardada y el cabello recogido en un moño suelto.
Barstow está en silencio otra vez, dijo. La unidad de respuesta Osprey interceptó su señal de retirada en plena ráfaga. No volverán. Jacob no respondió. Ella se acercó. Los asaltantes hablan. La noticia corre como la pólvora cuando un escuadrón entra y no regresa. El punto de entrega ha desaparecido del mapa. Bien. Ahora eres un mito. El cuchillo fantasma de Barstow Ridge. Algunos creen que eres un experimento fallido. Otros dicen que eres un agente renegado exiliado por el Consejo de Guerra de la Tierra. Jacob exhaló con sequedad. Todo mentira. Lo sé, pero el mito es mejor que la verdad. Mantendrá alejados a los depredadores. Abrió un ojo. No estás aquí por eso. Ella sonrió con sorna. Siempre lo estuviste. Demasiado astuto para tu propio bien. Se movió, reprimiendo un gruñido. ¿Qué quieres, Lokach? Vine a ofrecerte protección. Tranquilidad, amabilidad, documentos oficiales, cobertura médica completa, sin preguntas. Jacob miró al techo. ¿Y qué quieres a cambio? Nada, dijo ella. Ese es el punto. Te lo has ganado. No existe tal cosa, dudó ella. Ambos hemos visto lo que cuesta la paz. Tú les compraste algo a estas personas. Que lo conserven. Él giró la cabeza lentamente. No pretendía protegerlos. No tenías por qué hacerlo, respondió ella. Pero lo hiciste. Eso es lo que lo hace importante. Se marchó sin pedir respuesta, solo con un leve asentimiento a Ross al salir. Jacob no durmió esa noche, no del todo. El dolor era soportable con medicamentos, pero los recuerdos no. En sus sueños, veía el bar destrozado, la sangre en el suelo, la forma en que se habían movido los Overy. Metódica, impersonal, como si no comprendieran la violencia que habían provocado hasta que ya la tenían dentro. A la mañana siguiente, Alina vino con Maddox y su pareja. Trajeron café. Café de verdad, no la bebida sintética rica en proteínas que bebían los mineros. Parece que te hubiera caído un tractor encima, dijo Maddox, dejando la taza en la bandeja. Jacob no sonrió. Me siento peor. Elena se apoyó en el cabecero de la cama. El lugar no es el mismo sin ti. El bar está silencioso. Demasiado silencioso. Así de mal. Nadie confía en el camarero suplente. Bebe mientras sirve. Jacob intentó reír, pero se arrepintió al instante. No me hagas reír. Respirar es complicado ahora mismo. Maddox echó un vistazo a los monitores. ¿De verdad no vas a volver a la Tierra? Jacob negó levemente con la cabeza. Demasiados fantasmas. Demasiada ceremonia. Me pondrían una medalla y me preguntarían por qué rompí el protocolo. Elena se cruzó de brazos. ¿Y entonces? ¿Te quedas aquí? Él la miró fijamente durante un largo rato. Eso depende de qué. De si pueden contratar a un camarero manco, cojo y con mala actitud. Ella sonrió. Parece que ya lo hicimos. Él asintió lentamente. Entonces me quedaré, al menos por un tiempo. 3 semanas después, Jacob regresó al punto de encuentro. Caminaba más despacio, con un ligero tropiezo. Todavía llevaba el brazo en cabestrillo, aunque ya no usaba la férula. Las quemaduras en su hombro se habían convertido en una cicatriz tosca, y cambió sus camisas manchadas de sangre por una camisa gris limpia. Cuando se puso detrás de la barra, la sala quedó en silencio. Entonces Maddox alzó un vaso por el camarero. Los demás hicieron lo mismo. Decenas de vasos se alzaron, no con vítores, sino con silenciosa gratitud. De esas que no necesitan aplausos. Jacob no habló, solo asintió una vez. Se sirvió una copa con la mano buena y se la pasó al otro lado de la barra. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras las crestas del cañón, una nave solitaria flotaba mucho más allá de la órbita.
Diseño Osberi, observando desde la oscuridad. Dentro, un explorador entregó un informe a su comandante. Confirmado. El sujeto humano permanece inmóvil. No se recomienda ninguna otra acción. El comandante asintió. A veces, las armas más letales son las que fingen oxidarse. De vuelta en Barstourig, Jacob cerró las puertas del bar con llave, apagó las luces y salió a la noche silenciosa. Las estrellas parpadeaban lentamente, distantes e indiferentes. Caminó a casa bajo su mirada, con las costillas aún doloridas, el hombro aún rígido, pero vivo.